Muy buenas noches con todos, bienvenidos a nuestro compartir. Hoy estamos miércoles 19 de noviembre y vamos a dar inicio a nuestra sexta semana de auditoría forense. Hemos pasado por una semana loca, un fin de semana de votaciones en las que nadie sabe qué pasó, se esperaba una cosa, se consiguió otra y bueno, ahora nos adentramos a la ética del auditor forense. Y es que a lo largo de las primeras 5 semanas, eh, hemos construido los fundamentos esenciales de la auditoría forense, avanzando progresivamente desde conceptos básicos hasta la comprensión de marcos institucionales complejos. Ahora, al llegar a la semana 6, nos enfrentamos a un componente que actúa como el eje transversal de toda la práctica forense, la ética profesional. Permítanme recapitular brevemente lo que hemos visto hasta ahora. En la semana 1 iniciamos con la presentación fundamental de la auditoría forense como disciplina especializada. Conocimos a Argos Parapontes, el vigilante de los 100 ojos de la mitología griega, quien nos introdujo metafóricamente a la naturaleza omnisciente que requiere un auditor forense. Aprendimos la distinción crucial entre hechos, indicios y evidencias, conceptos que no representan tres tipos diferentes de objetos, sino tres roles distintos que el mismo elemento puede desempeñar según el contexto y la fase de investigación. Comprendimos que un hecho es una realidad objetiva verificable, un indicio es ese hecho contextualizado que genera sospecha y la evidencia es ese hecho procesado que se convierte en prueba judicial. Estudiamos casos exhaustivos desde contextos cotidianos como la despensa familiar que se vacía hasta situaciones profesionales complejas como el fraude hospitalario, donde practicamos identificar hasta 40 hechos por caso, clasificarnos meticulosamente y construir conclusiones formales diferenciales según el contexto. En la semana 2 profundizamos en el marco legal que sustenta la auditoría forense en Ecuador. Analizamos exhaustivamente los delitos contra la propiedad, el daño, apropiación ilícita, hurto y delitos contra el patrimonio, la lesión de confianza y estafa según el Código Orgánico Integral Penal COIP. Comprendimos que los artículos que van del 189 al 200 del COIP tipifican estos delitos con penas que van desde 6 meses hasta 7 años de prisión y que la auditoría forense actúa como puente técnico que transforma sospechas financieras en pruebas judicialmente admisibles. En la semana 3 definimos los objetivos tripartitos de la auditoría forense. Prevención, diseñar controles antifraude, detección, identificar esquemas fraudulentos mediante técnicas especializadas y dar soporte a litigios, que no es otra cosa que generar evidencia técnica admisible en procesos judiciales. Comprendimos que el auditor forense no es policía ni juez, sino un profesional técnico que provee la base probatoria para que el sistema de justicia funcione eficazmente. Vamos a ver, aquí tenemos un mensaje. Muy bien, está muy bien. Sigue nomás con la cámara apagada, que vale más tu seguridad que una imagen. En la semana 4 ya examinamos el marco jurídico ecuatoriano integral, que regula la auditoría forense, ¿verdad? Comenzando por el fundamento constitucional, los artículos 211 y 212 de la Constitución del Ecuador, que establecen el control de los recursos públicos, continuando con la Ley Orgánica de Contraloría General del Estado, LOCGE, y las normas ecuatorianas de auditoría gubernamental, el COIP, la Ley de Prevención del Lavado de Activos y el Código de Ética Profesional del Contador. Ya para la semana 5 estudiamos la evolución del perfil profesional del auditor forense y la influencia técnica en esta evolución. Comprendimos las diferencias fundamentales de los contadores públicos certificados, la Federación Internacional de Contadores y la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados. Asimismo, estudiamos cómo estas instituciones establecen estándares técnicos, certifican profesionales y promueven la excelencia mediante normas internacionales de auditoría como son las NIA. Ahora en la semana 6 llegamos al componente que unifica y da sentido a todo lo anterior. La ética del auditor forense. ¿Qué tenemos en la plataforma para ustedes? A ver, tengamos claro que de nada sirve conocer el marco legal si no existe el compromiso ético para aplicarlo con integridad. De nada sirve dominar técnicas forenses sofisticadas si no hay honestidad para reportar hallazgos e inconvenientes.
Y de nada sirve tener respaldo institucional si no existe la valentía moral para enfrentar presiones y amenazas. La ética no es un capítulo más del curso, verdaderamente es el ADN del auditor forense. Es lo que lo diferencia al profesional forense del mercenario técnico. Es lo que transforma al contador en guardián de la verdad pública. En esta semana estudiaremos los principios éticos fundamentales, integridad, objetividad, competencia, confidencialidad, comportamiento profesional y analizaremos además los dilemas éticos reales que enfrentan los auditores forenses y es lo que tenemos en la plataforma. El caso de Manfred Schmieder, conocido como Big Money, tenemos ahí el video, el caso de estudio para que lo vean. Tenemos el análisis del caso de Manfred Schmieder, la importancia ética del auditor y tienen tres foros para trabajar. El uno vence hoy, el otro vence mañana y un diseño individual que les va a permitir trabajar y aprender bien el caso. Déjenme corregir aquí en la plataforma. Este es 19, este es 20, que lo van a trabajar mañana como actividad asincrónica junto con el caso final. Déjenme aquí ajustar algo. Ajá, habilitar. Vamos a poner hoy 23 horas 59 para que puedan entregar el trabajo de hoy. Perfecto. Y asimismo habilitamos el trabajo de mañana para que lo tengan para mañana, pero ya lo pueden empezar a trabajar el día hoy, una vez que hayamos terminado eh, la sesión y de esa forma ustedes también puedan leer con tranquilidad y evitar esto de que va en el bus y no sé cuánta atención puedan poner. De verdad que sí me preocupa. Perfecto. Ok, listo. Ya está configurada las actividades para que las puedan realizar una hoy, otra mañana y la otra hasta el domingo, porque podría resultar un poquito larga y la idea es que lo puedan hacer bien. Yo verdaderamente no sé cuántos estudiantes tenemos activos en el curso, pero si por algún motivo, Carlos, tú que eres el que siempre viene, no tienes cómo hacer aporte a las conversaciones de tus compañeros, venga. Si tú tienes contacto de ellos y sabes quién más está acá y no se han unido al chat de WhatsApp, por favor, notifícales que tienen actividad, que me preocupa que si no tienen las actividades realizadas, recuerda que el examen vale 3,4 puntos. Y entonces hasta eso se habrán perdido de 6,6 puntos. Entonces vaya que va a ser importante que procuren realizar las actividades para que no se queden sin nota. Es importante que tengan la experiencia de las actividades. Muy bien, pero ya que vamos a hablar de ética, y este es un tema que a mí me apasiona muchísimo, casi casi creo que lo voy a tener como monólogo, no sé si vayas a poder participar por lo que vienes en el bus, pero voy a hacer mi mayor esfuerzo para que puedas visualizarlo y se vea bastante bien. Venga, voy a usar una página en blanco como si fuera pizarrón para poder presentar la exposición. Y entonces viene la pregunta del millón. Ética. Bueno, ¿y qué será esta palabra tan rara que el mister nos está hablando el día de hoy? Bueno, resulta que la ética no es una palabra nueva, es una palabra que tiene, mira, siglos. Es más, viene desde antes de la época de Cristo y se origina de una voz griega que se escribe ethos.
Y ethos significa nada más y nada menos que carácter, modo de ser. Pero este carácter no es un carácter, no es un modo de ser de que yo nací así y así voy a morir, así que si no te gusta, qué pena, problema tuyo. No, no se trata de eso. Es un es un carácter reflexionado, es un carácter pensado, es un carácter que es fruto de la reflexión. Cuando hablamos de un modo de ser, tendríamos que ponernos a pensar de qué modo de ser estamos hablando. ¿Qué es lo que queremos decir con modo de ser? Y bueno, ahí viene, bueno, ahí, creo que va a estar mejor ahí. Perfecto. Ahí, 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 aquí así. Muy bien, muy bien, modo de ser. ¿Qué pasa? Que en la época de Aristóteles se hablaba mucho de que tener ética era tener un buen gusto para orar. Buen gusto para orar. Y valdría la pena que nos quedáramos ahí un ratito, porque sí que, sí que es importante que nos preguntemos, ¿y qué es para mí que alguien tenga buen gusto para orar? Eh, de seguro, si pasara algo que nadie quiere que pase ahí en el bus, y obviamente es algo desagradable, inmediatamente vas a decir, mire profesor, pasó esto y qué feo, no debió haber pasado y fue muy delicado, pasamos un susto grande y qué sé yo, y automáticamente uno dice, es que son situaciones que no se las deseo ni a mi enemigo. ¿Por qué? Porque no fueron situaciones con buen gusto. Y en el momento en que empezamos a pensar en buen gusto, de seguro vendrían a nosotros palabras como honestidad, responsabilidad. De seguro también vendrían palabras como respeto, una que es la más grande y la mayor de todas, orden. Es más, si tuviera que ponerles una jerarquía, definitivamente primero viene el orden, el respeto, la honestidad, la responsabilidad. Es decir, que no te vas a meter a decir que vas a hacer algo que no puedes hacer. Serás honesto. ¿No? Vas a hablar siempre con la verdad, no te vas a inventar cosas, no vas a pretender ser alguien o ser algo que no eres, porque es que no es de buen gusto. Y empezamos a darnos cuenta de que empieza a adquirir, empieza a tener sentido esto de un carácter, este modo de ser. Eh, de seguro, Carlos, que si habláramos de un tema de pareja y habláramos de que la persona con la que compartes afectivamente te fuera infiel, pues no te parecería una postura de buen gusto. Que si esta persona es muy impulsiva y que cuando tú vienes y tienes un comentario X en particular, viene y te da una cachetada, pues que no te va a parecer de buen gusto, ¿no? Y podrías decir, ay, profe, tremendos ejemplos que usted da. Venga, que estamos hablando de modos de ser, de formas como la gente responde. Y esto que lo vemos en lo personal lo podríamos traspolar tranquilamente a la conducta de un auditor forense, que no se vería de muy buen gusto que este auditor forense mienta, que no se vería de muy buen gusto que este profesional de la detección del fraude termine siendo más fraudulento que el mismo fraude. No, no se vería para nada bien. Y entonces nos damos cuenta de que efectivamente al momento de reflexionar sobre el carácter o el modo de ser, ya nos invita a una manera de comportarnos muy distinta, ¿no? No es cualquier modo de ser, es un modo de ser especial, es un modo de ser que nos invite a reflejar algo superior.
¿Y por qué tendría que ser algo superior? Bueno, porque para hablar del ser humano, hablar de un modo de ser de la persona, tenemos que poder distinguir que el ser humano tiene inteligencia, que el ser humano tiene libertad, que el ser humano tiene voluntad y que el ser humano eh, tiene capacidad de amar. Y venga, que todo lo demás definitivamente tiene que ver con la persona, pero esta última es lo que verdaderamente le hace humano, es lo que verdaderamente lo pone en un papel grande, en un escenario sin lugar. Tú dirás, bueno, profe, ¿y por qué? Venga, que te lo voy a explicar inmediatamente. Eh, Vamos a lanzar aquí las flechitas que nos van a conectar con lo que cada uno significa. Y viene aquí la última, no menos importante, ¿verdad? Y bueno, ¿para qué sirve la inteligencia? ¿Por qué hablar de la inteligencia en todo esto? Mira, es fundamental porque gracias a la inteligencia el ser humano es capaz de deliberar, es capaz de cuestionarse y nada más y nada menos llegar a la verdad. Profesor, ¿y qué? ¿La verdad existe? Pero por supuesto que la verdad existe. No, es que yo había escuchado que cada uno tenía su verdad. No, eso es una falacia. Lo que cada uno tiene son realidades, contextos de vida, pero la verdad es solo una y no me hagas entrar en más detalles porque entonces ya nos iríamos a algo más teológico y sobrenatural, porque al final del día la verdad tiene una persona, tiene un nombre y venga, es Cristo, aunque a nadie le guste, ¿eh? Me da exactamente lo mismo, es la verdad. Y eso significa que hay que tener una postura y un comportamiento digno. Y eso fue lo que dije hace un momento, que esperábamos que la persona tenga un comportamiento elevado. No, no, no es un comportamiento cualquiera, no es un comportamiento de, venga, de una personilla por ahí. No, no, un comportamiento acorde a lo que es. A través de la libertad, el ser humano es capaz de, con la libertad, escoge bien. Alguien que es libre es capaz de escoger bien. Si escoge mal, no es libre. Entonces, yo te mencionaba hace un momento que no sé si tenemos más compañeros, más estudiantes, porque el primer día se conectaron tres, incluyéndote, y de ahí en adelante solo te has conectado tú. Y entonces, ¿qué será? ¿Será que están escogiendo bien? No, profesor, es que yo trabajo. Tu compañero también, y él sí se conecta. ¿Qué pasó con la elección? ¿Será que están escogiendo bien? Ah, profesor, ¿y cómo sabemos que estamos escogiendo bien? Dame un ratito que ya vamos para allá. La voluntad es esa fuerza invisible del carácter, del modo de ser que te lleva al bien. Y te voy a dar un ejemplo. Así como decimos esto de conectarte, que tú vienes en el bus, corriendo tantos peligros como podría correr cualquier otra persona, pues tú decides conectarte, guardar el celular en el bolsillo y decir, yo voy a estar atento a la clase porque tengo que aprender, para eso me inscribí, ¿verdad? Y entonces la voluntad es, no importa, aunque vaya en el bus, me conecto. Tengo un profesor que me entiende, que me comprende y que prefiere que yo le escuche para aprender antes que estar con la cámara prendida porque sabe que si la prendo tengo que tener el celular afuera y mi equipo corre peligro. Genial. Entonces, ya sabiendo eso, yo me conecto y busco aprender. Entonces, la voluntad es esa fuerza que te lleva al bien, eso que va a hacer que tú alcances el bien. Y la capacidad de amar, esto es muy importante porque amar, cuando quieres comprender qué es el amor, viene de dos palabras. A significa sin y mor es sin morada. Amar es entregarse. Y entonces yo podría decir, ah, mira, me conecté, nadie se conectó, así que me voy. Ahí les dejo el material, un mensaje por WhatsApp, chao, ha sido un gusto. No, 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 yo me entrego. Es más, cuando recién te conectaste, Carlos, dije, voy a empezar de nuevo porque ya había empezado a grabar la clase y entonces decidí, bueno, que Carlos escuche desde el principio. He entregado mi tiempo, probablemente hasta entregué mi ego, pude haber entregado mi disgusto de tener que empezar nuevamente la clase, no importa, nada de eso fue importante. Aquí lo importante era que Carlos pueda escuchar desde el principio y ya que era el único que se conectaba, era lo menos que yo podía hacer
y me entregué. ¡Uy! El profesor me ama. Claro, es que estamos llamados a amarnos todos. Por eso hacemos las cosas que hacemos. ¿Por qué tú serías capaz de ayudar a alguien en tu trabajo? Por amor. Ni lo conoces. Y a lo mejor le conoces muy poco, puede ser un compañero de trabajo, puede ser alguien que nunca has visto, puede ser alguien que hasta incluso te caiga mal y estás buscando su bien, le estás amando. Esto es algo que la gente no lo entiende y cree que es cursi y no, es la razón de ser de todos. Hemos nacido para servir y no hay mayor servicio que el amor. Ok, Pero, entonces, te escucho, Carlos. Este, ¿y cómo uno, o sea, usted dijo que cada uno, que la verdad solo hay una sola, ¿no? Pero cada uno Correcto, tiene sus propias realidades. ¿Y correcto. cómo uno llega, si hay bastantes realidades de algunas personas, cómo uno llega a la verdad? Ah, Quién está, la decide, quién la determina? qué pregunta tan maravillosa. Bueno, la realidad, la verdad la marca el objeto per se. Yo te puedo poner ahí y tú dirías, ah, yo veo un rectángulo con tres círculos, qué cosa más curiosa que es, ¿no? Y entonces tú probablemente no conoces y dices, alguien te contesta, es un celular. Y te queda un celular, ah. ¿Y qué es un celular? Viene de la célula, ¿no? Entonces, el que tú te dediques a estudiar el objeto es lo que te va a permitir llegar a conocer lo que el objeto es. Por lo tanto, vas a llegar a la verdad. El problema es que generalmente conocemos las cosas de manera parcializada. Verás, yo doy lenguaje y comunicación, metodología de la investigación, democracia, ciudadanía y globalización y auditoría forense. En las otras tres materias he podido adaptar lo que pasó el fin de semana en las elecciones a cada una de las materias. En lenguaje y comunicación, poner por evidencia qué fue lo que falló. Falló definitivamente la comunicación. En metodología de la investigación, cómo los escenarios de los métodos de investigación fallaron y no supieron adelantarse ni estudiar el mercado. No, no hicieron nada. Todos dieron por hecho de que la gente entendía de lo que se estaba hablando. En democracia, qué importante que es que todos vayamos a las elecciones, pero que parecería que no es correcto que alguien defina mi futuro viviendo en la ignorancia. ¿Cómo pudo ganar el no si las propuestas del sí eran las correctas? Y entonces llegamos a la conclusión de que algo que falla en la democracia es la desigualdad de conocimientos. Y entonces ahí entra el lenguaje de comunicación y entra la metodología de la investigación. Si la investigación hubiera hecho su papel, lo hubiera nutrido al lenguaje y comunicación para decirle, oye, la gente no sabe de lo que se trata y van a votar que no. Y entonces viene la pregunta del millón. ¿Tú crees que el señor presidente hubiera gastado el dinero que gastó en la consulta popular si hubiera sabido que el resultado iba a ser no? Evidentemente lo gastó para él decir, a ver, todos estos que quieren un Ecuador inseguro, desastroso, caótico, lleno de corrupción y tal, les voy a tapar la boca demostrándoles que el pueblo quiere un cambio. Y entonces te pongo este ejemplo desde tres aristas distintas, democracia, lenguaje y comunicación e investigación, para que tú te des cuenta que la respuesta no la puedes obtener desde una sola vista. Tienes que analizar el bosque, no el árbol del bosque, todo el bosque en su conjunto para que tú puedas comprender por qué se han dado las cosas, Carlos. Y generalmente la versión que tenemos de las cosas es parcializada porque es una visión desde un punto de vista. Tú podrías quizás estar inconforme con el sueldo que ganas y mira, despotricar a todos los vientos y decir que esto es, puchica, es un cáncer, es una cosa terrible y hasta cuándo seguiremos así. Y entonces, claro, cuando tú vienes y te das cuenta que, y te das cuenta que el problema está en que desconoces muchas otras caras de la verdad, que desconoces por qué tienes ese sueldo, que desconoces por qué verdaderamente no lo han subido y no hay una mejor propuesta salarial, es que tú puedes decir, ah, bueno, es que si yo me pusiera en los zapatos de estos, chuta, probablemente sería hasta más extremista. O si estuviera en los zapatos de estos, pero yo haría tal cosa para mejorar esta situación porque todos y cada uno de nosotros tiene una visión parcializada de las cosas. ¿Me hago entender, Carlos? ¿Crees que te contesté? O si no, le doy la vuelta, vamos, no tengo ningún problema. Sí, sí, profesor, sí lo entendí bien con los ejemplos que me dio. Perfectísimo. Ok, gracias, Carlos. Entonces, eh,
¿Qué pasa? Que hasta aquí la definición etimológica de lo que es la ética, ¿no? Que viene de la voz griega, verle aquí, voz griega, ¿ok? Vamos a poner aquí centrado, vamos a achicar esto para que no se note tan grandote. Muy bien. Y entonces yo cuando daba esta materia en la universidad, yo a mis estudiantes les definía el concepto de ética de la siguiente manera, que ética es la elección de la conducta digna, el esfuerzo por obrar bien, la ciencia y el arte de conseguir. Muy bien, y me voy a dar permiso para separar esto así y ya está. Muy bien. Déjame poner aquí así. Voy a poner aquí así. Y perfecto. Muy bien. Ahí vamos. Ética, la elección de la conducta digna, el esfuerzo por obrar bien, la ciencia y el arte de conseguirlo. Y hasta ello creo que las palabras se entienden perfectamente bien. No hay nada que discutir. Pero vaya que sí hay mucho que discutir aquí, porque si no prestamos atención a las palabras que tenemos, eh, de seguro vamos a tener problemas. Y entonces le quitamos el relleno, le vamos a poner que el contorno sea así, este rojo, para que se note, ¿eh? Y acá vamos a seleccionar otra palabra. Y acá vamos a seleccionar otra palabra, ¿no? Y entonces ya nos empezamos a dar cuenta de que no es de soplar y hacer botella. Aquí la cosa está un poco más complicada de lo que probablemente se hubiera podido pensar, ¿verdad? Y entonces me voy a robar este cuadradito, lo voy a traer para acá, lo voy a poner aquí, ¿verdad? Y lo voy a poner aquí. Me voy a quedar con estas 5 ideas. Es la elección. Carlos, ¿por qué sería elección? Sencillo. Evidentemente hay muchas conductas. ¿Y cuál voy yo a elegir para ser ético, para tener carácter, para tener un buen gusto al momento de obrar como lo tenemos puesto en la pantalla? Pues muy sencillo. Déjame poner esto acá para que... perfecto. Lo que acá, me pongo por acá, así. Muy bien. Ok, entonces si lo hago así, no va para allá. Si lo hago así, no, así, así, no, no se me ve. Ok, paciencia, entonces así. Ah, muy bien. Ahí estoy señalando el pizarrón. Perfecto, todo lo opuesto. Entonces, hay una elección. Significa que hay muchos comportamientos y solo puedo optar por uno. ¿Cuál? Uno que sea digno. Venga, ¿y qué es esto de digno? Te voy a poner el mejor de los ejemplos. Digno vendría a ser algo que sea para mí, o sea, que tenga que ver conmigo, con lo que yo soy, que esté acorde a lo que soy. Y entonces si yo voy por la calle y de repente te veo, ¡vi, Carlos Campover, déjame llamarlo! ¡Carlos, hey! ¿Qué vas a decir? Oye, aguanta, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué me llamas como perro? Yo no soy perro, a mí no me trates así. ¿Por qué te molestaría?
porque no es digno. Y entonces, robar sería digno. O sea, ¿te gustaría que alguien te señale, ahí va el ladrón? De seguro que no. Ahí va el que rompió con su esposa, seguro que no. Ahí está el que dejó botado a sus hijos por irse con otra, de seguro que no. Ahí está el que estafó a la empresa, de seguro que no, no, no te haría ninguna gracia. No es digno. Ay, cómo no me di cuenta y he caído en esta situación. Caramba, qué penoso. Bueno, entonces tú empiezas a darte cuenta de que preferirías mil veces que digan, él fue el honesto que descubrió el fraude. Que quizás digan, él es el que ayudó a otro. No porque uno está buscando la gloria, sino porque las obras hablan por uno. Las obras hablan por uno. ¿Dónde dice eso? Sencillo. El fruto habla de su árbol. Manzana, manzano. Limón, limonal. El naranja, el naranjo. O sea, no, el naranjo no da sandías. Así de sencillo. Y entonces nosotros, seres humanos, pues tenemos que dar frutos acorde a lo que somos. Es decir, tenemos que tener conductas dignas, que sean acorde a lo que somos nosotros. Entonces, primera cosa. Para poder tener ética, tengo que escoger de todas las conductas que hay, de todas las virtudes, de valores y antivalores, valores, cosas que valoro, cosas que aprecio, tengo que escoger eso antes que escoger lo que no aprecio. Porque si yo no lo aprecio, de seguro otros tampoco lo apreciarán. Una cosa es que yo me rasque la cabeza y diga, ay, madrugar sábado, qué pereza. Y otra cosa es que yo decida libremente llegar tarde. Son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es plantearme el escenario y que no me guste porque madrugo todos los días y el sábado es mi día de descanso, pero resulta que quiero ir a trabajar porque estamos en fin de año, cierre de mes, lo que tú quieras, y entonces te han pedido que vayas el sábado y encima el viernes saliste súper tarde y vas a dormir pocas horas porque hay que amanecerse porque si no, no se acaba la tarea y venga, no hay otra. El esfuerzo por obrar bien. ¿Por qué esfuerzo? ¿Qué? ¿Escoger algo digno? ¿Será que qué? Y bueno, te lo voy a poner así de fácil. Habrás escuchado de montón de casos de imágenes o videos que han llegado a la web y que son impropias, de chicos o de chicas en situaciones que no deberían haberse dado. Y entonces, has venido a ver a papi, ¿eh? Y entonces, ¿qué pasa? Que uno dice, ¿y qué ha pasado aquí? ¿Pero por qué se ha dado esto? ¿Quién ha podido publicar tremenda cosa? ¿Quién ha cometido tremenda bajeza? Fue la libertad del individuo, pero es que no escogieron bien, por lo tanto no hubo libertad. Ah, pero a ver, ¿qué es esto de libertad? Entonces, ¿qué es esto de obrar bien? Te lo voy a decir en 2 segundos, porque estamos hablando de qué es el esfuerzo por obrar bien. Y cuando hablamos de obrar bien, viene la definición de bien. Y bien no es otra cosa que todo aquello que perfecciona a una persona, situación o cosa. Déjame hacer un break. Y entonces a veces la gente se escandaliza frente a la palabra perfección. ¿Y por qué tendría que escandalizarme? ¿Que es que acaso no soy alguien que busca la excelencia? Yo supongo que entre los motivos por los que, Carlos, tú te conectas es porque venga. Si no le saco el 10, o sea, por lo menos pegarle a un 9,99, porque estás buscando la excelencia. Porque no creo que te conectes para sacar 5, pues entonces te has quedado. O sea, ya no hay búsqueda de la excelencia. Si habláramos de al menos pasar, que no es lo ideal, pues tú estás buscando estar entre el grupo
de los que van caminando, no de los que se van quedando. ¿Sí me explico? La excelencia es algo que está inserto en nuestra naturaleza, inserta en nuestra naturaleza. Esa es la verdad, aunque a la gente no le guste. Y entonces por eso tienes la creación de tanta tecnología, desde el foco, venga, todo lo que se te ocurra que puedas citar. Tú que estás en un contexto hospitalario, tanta técnica y eh, tanta implementación de nuevos estudios para salvar vidas, para conservar la salud, para huirle, si es posible el término, escaparle, hacerle la jugada, hacerle el quite a la muerte, no es por gusto, es porque el ser humano busca la excelencia. Y si eso es tan cierto, ¿cuál es el escándalo? Ah, no, es que me vas a disculpar, Gabriel, la excelencia no es para mí. Qué pena, qué pena. Te estás perdiendo lo mejor. Estás llamado a la excelencia y ese es tu fin presente y tu fin último. Es decir, es tu constante de vida. No, no puedes huirle. Entonces, tener ética es ser excelente, es escoger la excelencia. Y entonces cuando ya lo planteamos así, perdón, ¿tú crees que es fácil? Claro que no, porque habrán situaciones en la vida que me van a mover el escenario, como cuando un familiar querido se enferma, como cuando el desempleo toca la puerta, como cuando sucede algo que no puedes controlar, porque es una de las paradojas de la vida. El ser humano cree que tiene el control y por eso nos aferramos a las normas. Nos aferramos a las normas para intentar controlar lo incontrolable. Entonces, claro, si las personas sabemos ser coherentes y consecuentes con las normas de convivencia, venga, que nos va a ir mejor. ¿Por qué llevas una llanta de emergencia en el carro? No es porque no te vas a quedar tubo bajo, es porque te puedes quedar tubo bajo. Pero si te quedas tubo bajo, poder cambiar la llanta. Y supongo que en el juego de las probabilidades ya deben haber estudiado que es bastante difícil que te quedes tú bajo de las cuatro llantas. Por eso solo cargas una. Hay personas que son más previsibles y llevan dos. Pero ¿y si te quedas con las cuatro, de qué te sirvieron las otras dos? Buscamos constantemente prevenir aquello que no podemos controlar. Y parte de esa prevención es tener una conducta digna. Que si mañana te tocan la puerta y te dicen, a ver, señor Campoverde, aquí faltan unos insumos, ¿en qué es lo primero en lo que tú te amparas? Yo no fui, pero te quedas callado y dices, bueno, ahora nos toca averiguar quién fue. Y vaya, que por estar yo en el mando, en el control, tener tales y tales cosas, la responsabilidad cae sobre mí. Pero como estás estudiando esta carrera, debo suponer que tienes tus controles, tus formas de verificar y que no caerás jamás, jamás en el mal rato de vivir un susto porque los controles te amparan. Ya hemos visto en estas semanas lo que es la auditoría preventiva, así que debiste haber hecho clic con eso y decir, claro, tengo que prevenir. A ver, ¿qué podría pasar cuando yo no estoy? ¿Y cómo voy a lograr que si alguien hace algo malo, yo estar a salvo? Eso de ahí a ti te da seguridad. No puedes controlar que alguien tenga una mala inclinación hacia los insumos que tú pudieras manejar, pero sí tienes poder y autoridad sobre lo que puedes hacer para controlar. Hoy en día tienes cámaras, videos y todo lo demás, y podrías tomar una foto y alguien podría decir, ay, tomó la foto, pero después de que tomó la foto, él mismo quitó el producto. Pero podrías hacer una grabación. Bueno, me voy, paso por estos locales, casi casi me voy de retro. Me voy de retro para que se vea que no voy cogiendo nada y salgo por la puerta de la bodega y apago la luz y cierro y me dirijo hacia el pasillo y me voy con mi camarita puesta aquí y entonces llegué a la salida y he evidenciado que me fui a tal hora. Acabé. Esta es mi evidencia del día de hoy de cómo dejé mis insumos. Cha Gabriel, pero me voy a llenar de videos. Escoge. Escoge. Si no ha habido cambio en una semana, podrías guardar los videos de una semana y grabas de la otra semana. Y así vas almacenando y te evitas sustos. Podría ser, me invento, ¿no? Probablemente tú tengas mejores técnicas. Yo me estoy poniendo en un escenario en el que no hay ningún tipo de control y tú tienes que crear tu control.
Entonces, ética, la elección de la conducta digna, el esfuerzo por lograr bien, la ciencia y el arte de conseguirlo. ¿Por qué la ciencia y el arte de conseguirlo? Porque hoy en día hay muchos recursos que te pueden ayudar a ser excelente. Y va a depender de tu creatividad el conseguirlo. Depende de ti. Depende de ti. Entonces, cuando tú descubres que eres capaz de ser excelente, tú no te lo guardas. Tú lo compartes. ¿Por qué? Probablemente por esa necesidad de control. Yo necesito que el que está a mi lado sea tan excelente como yo. Yo necesito que el que esté a mi lado sea una persona confiable. Necesito confiar. Pero ¿cómo confío si no sé quién es? ¿Cómo confío si me ha hecho comentarios de, por ejemplo, que esta fuera una medicina, ¿no? Y entonces, acá, ahí se ve. Y entonces la hago así para arriba y digo, ay, ¿qué haría yo si pudiera vender esta inmunoglobulina humana para el Guillain-Barré? Y tú te quedas como, ciento y pico de dólares o 200, no sé cómo estará ahora. Y tú dices, o sea, este de aquí se me podría llevar y después el que tiene que pagar soy yo los 200 y pico de dólares. No, sáqueme esta persona, ¿no? Me ha hecho este comentario, no me da seguridad. No me da seguridad y lo tengo que reportar y dejar por escrito, porque yo no me voy a exponer a que me pase algo. Entonces, tú necesitas confiar en los demás y necesitas con tu ejemplo y con tu tiempo y tu dedicación entregarte. Tiempo y dedicación es entrega, formar al otro. Y cuando tú te formas en la actividad docente que es hermosa, no encuentras, no encuentras una actividad más grande en la que uno se da que la docencia. Compartir tus conocimientos, lo que sabes, para mi beneficio, para el tuyo. Para el tuyo y darnos el tiempo y armar la pantalla, que puedas hacer una captura, que lo puedas revisar en un video posterior y subirlo y que tengas la herramienta, no es para mí. A mí, honestamente, que estén hablando de mí no me interesa. Me interesa es que lo que te comparta te sirva y te haga mejor profesional y mejor persona. Y eso es un acto de amor, es un acto de entrega, de que no me guardo nada, doy lo mejor. Lo hacemos en casa con nuestras familias, con nuestros amigos, en nuestro trabajo. Y este trabajo que es doble porque tiene un componente emocional muy grande cuando un profesor interactúa con sus estudiantes, venga, que te da una riqueza maravillosa. Poder contestar una pregunta y hacerte la pregunta de la manera más honesta, oye, me expresé bien, pudiste, logré que el mensaje llegara a ti y que tú digas sí, venga, eso es una bendición. Entonces tú te puedes dar cuenta que esto que somos, ser personas, seres humanos, y no es cualquier cosa, es una gran responsabilidad que implica el ejercicio de la dignidad y que eso solo es posible cuando somos libres. Somos libres cuando primero hemos sido capaces de deliberar y llegar a la verdad, y entonces llegando a la verdad soy capaz de tomar decisiones correctas porque son decisiones informadas. Carlos, vámonos a pegar una cervecita. Ay, sí, qué chévere, qué rico. ¿Y el alcohol? Ah, pero es una. ¿Pero ¿y por qué tiene que ser cerveza? ¿Por qué no podemos tomar una botella de agua? ¿Por qué no podemos conversar sin trago? No, Gabriel, ya me caíste mal, qué aburrido que eres. No, venga, que es en serio. Porque la salida tiene que tener alcohol de por medio. ¿No te da como que indicios de que podría estar habiendo un problema de alcoholismo ahí? Vamos, Gabriel, por una cerveza. Que en cada salida, claro que sí. Si la salida tiene que ser a tomar trago, hay un problema. Hay un problema. No, no es que juventud, no es que los chicos están creciendo, no es que tú no sabes por dónde la persona defoga su control. Ay, no puedo hacer esto, pero como esto sí lo puedo controlar, voy y tomo. Pero te hiciste pedazo, no importa, es que lo controlé, yo lo busqué. Pude tener un efecto. Sí, quedaste ebrio. Fue mi efecto. Fue fruto de lo que yo pude controlar. Que no lo controlaste, no, sí, yo lo controlé porque yo saqué mi dinero, pagué y me embriagué. Que no te estás dando cuenta de lo que estás diciendo. Y es que la persona, cuando no puede verle, pasa eso. He ahí porque es importantísimo que un auditor sea lo más transparente consigo mismo, tenga solucionada su vida. Y no me refiero a un aspecto económico, me refiero a un aspecto del yo, del ser. Yo no recuerdo si he conversado esto contigo, Carlos,
Yo he hecho muchas veces la pregunta a mis estudiantes, bueno, el día que te mueras, tu cuerpo se queda ahí y tú, ¿a dónde te vas? Y casualmente el otro día en el paralelo de auditoría forense que les hacía la pregunta justamente hablando de ética, fueron muchísimas respuestas y ¿sabes qué? Ninguno me contestó, perdón, profe, perdón, Gabriel, ¿cómo que a dónde me voy? Si ya estoy muerto. ¿A dónde me voy si ya estoy muerto? Pues mira, que quedó muy claro que el cuerpo es el hardware y el alma es el software. Y cuando el hardware falla y no hay conexión, vaya que se producen muchos problemas. ¿Será que el hardware se daña solo o que el software, el alma, fruto de sus frustraciones, de sus ansiedades, de sus temores, sus miedos, termina colapsando y no permite que el cuerpo se exprese como debe? Hay un dicho que dice que la bondad del corazón habla la boca, de lo que abunda en el corazón abunda la boca. Y una de las cosas que hablábamos es que parecería que hay dos corazones. Venga, seamos objetivos. El cerebro gobierna el cuerpo. ¿En algún eco te han podido mostrar la mente? ¿En algún eco o alguna apoyo diagnóstico por imágenes te han podido mostrar el alma? Y es que el cerebro es a lo tangible del cuerpo, como la mente es a lo intangible del alma. ¿Eh? Y entonces tú te puedes dar cuenta de que efectivamente somos dos en uno. Por eso cuando se produce la desconexión, el cuerpo queda ahí tirado y surge la pregunta, ¿y entonces, Carlos, tú a dónde te vas? Y claro, por creencias podrías decir un montón de cosas. Y al final del día, si tuviste un buen gusto para obrar, de seguro tu destino ya está trazado. Si has tenido un mal gusto para obrar, de seguro tu destino también está trazado. No lo sabemos. No ha llegado alguien de allá a decirnos, por ejemplo, Adolfo Hitler, y no ha venido a contarnos su experiencia post-mortem, ni Napoleón, ni montón de gente que probablemente su conducta haya sido aprobada por muchos y desaprobada por otros. ¿Quiénes tuvieron la razón? No han venido a contarnos quiénes tuvieron la razón. Nosotros haciendo un juicio hemos llegado a la conclusión. Y lo mismo va a pasar con el auditor forense. Dentro del lenguaje y comunicación que debiste haberla visto en el primer semestre, conversábamos justamente de esto, que es aquí donde tú pones en práctica las habilidades de lenguaje y de comunicación. Y entonces, si eres un auditor que has encontrado un hallazgo y pones comentarios que no se entienden, ¿me puedes explicar de qué sirvió tu auditoría? De nada. Porque si el empresario que te contrató no sabe de contabilidad o auditoría y lo único que quiere saber es si le están robando o no, o si le podrían robar o no, y tú no eres capaz de explicar que tal persona, por ejemplo, es quien paga el dinero, quien aprueba el dinero que sale y quien contabiliza el dinero, el movimiento del efectivo, de los cheques de caja banco, y no le dices eso, sino que le dices eh, riesgos en operaciones de caja. Sí, riesgos, todos tenemos riesgos en operaciones de caja, aunque seamos nosotros mismos quienes manejamos el dinero, sí, hay riesgos. Pero ¿y cuál es el problema? Y le pones sugerencia, fraccionamiento de funciones. No le has dicho nada. No le has dicho nada. Qué importante que es saberse comunicar. Y eso va a ser un buen gusto para orar y te van a recomendar. Y van a decir, oye, tráeme este Carlos Campoverde que el otro día fulano de tal me dijo que era un auditor de categoría. Que era un tipo que no andaba buscando culpables, sino que ponía sobre la mesa los hechos y lo expresaba tan bien que a pesar de que podías tener evidencias para juicios, uno no sabía si usarlas o no, porque lo hacía tan bonito que quedaba a criterio de uno la decisión que quería tomar. Súper claro, súper concreto, súper decente el tipo, no era incendiario, no buscaba problemas y claro que ponía la opción de separar de la compañía a quienes estuvieran haciendo mal, qué sé yo, ¿no? Y a la hora de la hora, bueno, ahí vendría el jefe a conversar con sus colaboradores y detectar si el problema fue interno o verdaderamente fue una mala praxis intencional de la persona. Y esto a manera de ejemplo, qué bonito que es tener un buen gusto para orar y que la gente pueda sentirse a gusto al lado nuestro.
Entonces, esto de aquí como introducción a lo que Carlos vas a leer en el contenido de la materia. Eh, déjame proyectar, déjame proyectar lo que tienen aquí en la plataforma. Y entonces, dentro de acá, dentro de la unidad uno, vemos aquí la pestaña, seguimos en la unidad uno, tenemos en la semana uno, ¿verdad? A la 6 tenemos la semana, todas estas semanas de aquí, ¿no? Tenemos aquí una actividad, no sé si lo habrás realizado, todavía no he revisado, en la semana 5 ya habían actividades, y ahora para la semana 6 tenemos la introducción, que ya la compartí. Viene el video de Big Money. Te invito a que ni bien llegues a casa lo veas. Dentro de este link, aquí dentro de este de aquí, vas a tener el texto del video. En caso de que por algún motivo se te haga más fácil leer, yo tengo muy claro, porque lo estudié, de que habemos personas que somos audiovisuales, hay otros que son auditivos, pueden estar con los ojos cerrados y te están captando absolutamente todo, y hay otros que prefieren leer. Entonces yo les pongo el texto del video para que quien quiera pueda irlo leyendo y quizás se le hace más fácil la interpretación. Tenemos aquí el análisis forense del caso de Manfred Schmieder, del caso de Big Money. Una vez que veas el video, tú podrás hacer tu análisis, pero aquí también te estoy poniendo todo el análisis de el caso, todo el análisis del caso, ¿no? Aquí tenemos 5 secciones más, más una conclusión. Y adicional a eso, tenemos aquí el contenido, la importancia ética del auditor, ¿verdad? Es un texto bastante corto, no es tan largo, ¿ok? Está incluso complementado con el caso de Flowtext de Manfred Schmieder. Y acá al final tenemos carta al joven Schmieder. Es el foro, es lo que tienes que hacer el día de hoy. Y dice, bueno, Schmieder reconoció que el fraude comenzó con pequeños pasos donde mostraban éxitos que no existían en realidad y progresivamente perdió la perspectiva de lo correcto. Imagine que pueden viajar en el tiempo a 1985, cuando Schmieder tenía 35 años y acababa de fundar Flotex. En ese momento aún no ha cometido fraudes, pero enfrenta presión por demostrar éxito rápidamente. ¿Qué tienes que hacer? Escribir una carta ética dirigida al joven Manfred como si fueras su mentor o asesor ético. Esta carta debe identificar los 5 momentos críticos de la decisión ética, tiene que explicar el proceso de normalización ética, proporcionarle 5 reglas de oro y advertir sobre las consecuencias reales. Ahí te pongo el formato como deberás hacerlo y después de la carta deberías poder comentar la publicación de 2 compañeros tuyos, pero creo que eso no va a ser muy factible a no ser que logres que tus compañeros se conecten y puedan verlo. Y asimismo tenemos dos actividades más, que la otra vence el día de mañana, ¿no? Justamente ya partiendo del caso de Manfred Schmieder. Y ahora es momento de reflexionar sobre cómo actuarían ustedes enfrentando estos dilemas éticos. ¿Verdad? ¿Qué harías inmediatamente después de la primera visita? ¿Qué principios éticos guiarían tu decisión? ¿Qué barreras psicológicas anticipas enfrentar y cómo protegerías la independencia? ¿Verdad? Todo lo tienes aquí puesto. Y al final, para el día domingo, tienes un sistema de alerta temprana para fraude. Tú estás en un contexto hospitalario, podrías inspirarte en eso, ¿no? Basado en lo que hemos visto y probablemente
en toda una historia que tú conoces, que yo desconozco, sobre la realidad del trabajo en el que estás, y podrías, pues, soñar un poco y edificar un sistema de alerta temprana para fraude. ¿Ok? Así que, querido Carlos, quedo a tu disposición. Cualquier cosa que necesites, sabes cómo contactarme y estamos prestos, pues, para Ya, que profesor. Está todos... bien. Perdón, no te escuché. Sí, sí, entendido, profesor. Son las tres tareas serían en total. Sí, hoy día una, mañana otra y hasta el Ah, domingo otra. claro, ya. ¿Ya? Entonces mañana te dedicas a eso y nos estaríamos reuniendo ya la próxima semana. ¿Ok? Ya, profesor, está bien. Ya, oye, ¿conoces más compañeros del curso? No, Eh, solo a la compañera que está en WhatsApp, pero ella no responde tampoco. De ahí el si la otro llegas compañero, a, no. si la llegas a ver en la presencialidad, dile por favor que si no va a poder completar el curso, antes del primer examen es el momento para que se retire. Yo creo que ya esa alternativa ya pasó, pero sería bueno porque si no va a quedar como una materia reprobada y suponiendo que fuera la tercera vez que toma la materia, la va a perder y corre el riesgo de perder la materia, la carrera. Claro. Sí, me voy a tratar de Entonces, comunicar con ella para ver qué me dice. dale, dale, está muy bien. Entonces, bueno, comenta de las actividades, dile que ya nos vemos la otra semana y por mi lado, pues eso es todo. Espero que te vaya súper bien, tanto en el trabajo como en las actividades y cualquier cosa, estamos a las órdenes. Te me cuidas, nos estamos viendo. Pase buena Chao. noche.